Ya, les reitero, chicos, los buenos días. Como ustedes ya saben, están la normativa de las clases que no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma. Vamos a comenzar la siguiente fase de clases en línea. Eso sí, igual hay algunos cambios. Van a tener que completar algunos formularios de evaluaciones al finalizar cada clase. Se le van a entregar todos los datos con respecto a esos formularios, así que no se coloquen ansiosos, no anden buscando datos en ninguna otra parte, ¿ya? Al finalizar la clase se le van a entregar todos los datos y cómo accesar a esos documentos de evaluación. Y ¿Esos documentos de evaluación tienen que ver con la nota? Por supuesto, una nota final, al igual que todas las notas anteriores. La idea es que en vez de usar una guía que vaya al correo de ida, después al correo de vuelta, o que vamos revisando de a poco, en realidad igual vamos a ir revisando de a poco, pero se va a tratar más bien de una evaluación rendida en Internet, ¿ya? De esa forma entonces vamos a obtener los resultados mucho más rápido y por supuesto que podemos retroalimentar con mayor eficacia. ¿De acuerdo? Ok, profe. Muchas gracias. Ok. Bien, y lo otro que les quería comentar es que en esta oportunidad los esperé ya 10 minutos, vamos a comenzar siendo las 10:20, solo porque la profesora América me pidió como un favor especial que los esperara tanto rato. La normativa dice que los debo esperar 5 minutos, es por eso que yo les estoy enviando la invitación a unirse aproximadamente 10 minutos antes, de las 10:15. Eso quiere decir que a las 10:05 aproximadamente, 10:06, 10:07, cuando mucho ustedes debieran tener la invitación. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Profe, ¿me entregó toda la nota o todavía le faltan notas? Porque a mí todavía no me entrego la mía, de la fase 3. ¿Quién me habló? ¿Fabián Pizarro? Tomás Buenuqueo. Bueno, Keo. Sí, Lo voy a revisar, pero según tengo entendido, solo hay dos personas que están pendientes por haber excedido la fecha de entrega, pero si usted entregó a tiempo, debiera estar lista su calificación, así que lo voy a revisar, ¿ya? ya, gracias. Ok. Ya chicos, vamos a comenzar entonces. Lo que vamos a revisar hoy tiene que ver con geometría. Vamos a avanzar un poquito más sobre geometría. Recuerden que ya estuvimos hablando acerca de esta área de matemática que tiene que ver más bien con el tema de, mm, de semejanza de figuras, ¿cierto? Pero que tenía que ver con un aspecto de proyección, ¿ya? Este aspecto de proyección también tiene otro tipo de estudios cuando ya la proyección ya fue realizada. No importa cuál de ellas haya sido, lo que nos importa es que se adquieren ciertos parámetros que nos van a permitir medir y encontrar otras medidas, o la medida de un lado de una figura, o la medida de un área de una figura, o de un perímetro de una figura, dependiendo de el dibujo y por supuesto de los datos que se nos estén entregando, ¿ya? Para eso entonces vamos a revisar algunos conceptos que tienen que ver con semejanza y proporcionalidad, como lo indica el objetivo del aprendizaje, ¿ya? Ok, siendo las 10:23, admito al último, que es don Matías Delgado. Entonces, si avanzamos un poquito sobre este objetivo, se nos indica de que hay, por ejemplo, ustedes pueden observar, aparecieron dos recuadros con figuras. Una tiene un perrito, al parecer, ¿cierto? Y la otra tiene triángulos. Entonces acá la pregunta planteada eternamente, en este caso, es: ¿qué es semejante para cada uno de ustedes? ¿Qué significa esta palabra? Y ojo, no necesariamente en el tema de matemática, ¿ya? La idea es que de alguna forma el concepto ya lo tenemos creado, ¿cierto? Desde que venimos creciendo, y de alguna forma eso hay que aplicarlo sobre el área de aritmética. Entonces, dirijo preguntas. Dalet Catalán, ¿qué entiende usted por semejante o semejanza? Dalet,
¿Está por ahí? Chicos, aprovecho de comentarles que se nos está exigiendo a contar de esta fase una planilla de asistencia y participación en clase. ¿Ya? Lo que obviamente indica que va ya no solo en la grabación, sino que además en papel va a quedar registrado lo que ustedes hagan durante una clase. Muy bien, Michael Pineda está por ahí. ¿Qué es para usted semejantes? Un objeto que es igual o casi similar a otro. Igual o casi similar, sí, algo tiene que ver con eso. Sí, efectivamente, tiene razón. Revisémoslo más formalmente este asunto. A ver, si usted observa ahí en la figura, tenemos en la imagen de la sombra de este perrito, en realidad se trata de la misma imagen, ¿cierto? Lo único que lo hemos reducido. Esta homotesia que se realizó, ¿ya? De ahí viene el concepto de la semejanza para esta figura. La homotesia que se realizó, en realidad no me dice si es positiva, si es negativa, ¿cierto? Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es algo tan sencillo como que en el fondo se trata de la misma figura, pero con un tamaño distinto, ¿ya? Y ahí ya me empiezo a formar una idea acerca de lo que es efectivamente la semejanza, ¿ya? En este caso, entonces, como ustedes pueden observar, y como muy bien dijo su compañero, estamos hablando de que es parecido. Esa en el fondo una palabra clave, es parecido. Cuando hablamos de que es igual, estamos hablando de que dos figuras, en geometría sobre todo, y de que dos figuras tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Tienen las mismas formas, tienen las mismas medidas. En ese caso serían exactamente de la misma estructura geométrica y por lo tanto serían iguales. Sin embargo, cuando son parecidas, hablamos de que al menos un detalle es distinto. Y en este caso, como ustedes pueden observar en las dos imágenes que están acá, lo que cambia en forma más clara y definitiva tiene que ver justamente con el tamaño, ¿ya? Sin embargo, todo el resto de los elementos de la figura, todo el resto estamos hablando de lados, estamos hablando de formas en general, son iguales, ¿cierto? Tienen la misma forma, tienen las mismas estructuras. Entonces, vamos a revisar, a profundizar otro poco más en el concepto. Vamos a aplicar entonces algo que ya teníamos desde antes, en la activación de conocimiento, algo que ya sabíamos de acuerdo a específicamente el conocimiento anterior, a las clases pasadas. En este caso, lo que vamos a recordar es algo que aprendimos con respecto a razón y proporción, o más bien lo recordamos, porque en la homotesia aplicamos razones y proporciones. La idea ahora sería entonces que la misma razón y proporción la puedo aplicar también para la semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, observemos el planteamiento del problema. Dice, dice que Sergio, que mide 1,65 m de altura, observa a través del charco de agua la copa de un árbol. Y el árbol, como dice ahí, se sabe que hay distancias que se separan el lugar del reflejo en el charco y del árbol, son de 1,98 metros y de 2,4 metros respectivamente. Ya, o sea, para el primero, para el caso entre el charco del agua y el hombre, sería 1,98 m, y para el segundo, entre el charco del agua y el árbol, son 2,4 metros respectivamente. Si anexamos todas estas medidas a la imagen que tenemos acá, una a una, observe, tenemos entonces, ahí tenemos, que la persona, este hombre que se encuentra en el dibujo, mide 1,65 m, ¿cierto? Todo esto se supone que está en perspectiva, porque ahí en el dibujo usted puede ver que el árbol es casi del mismo porte que la persona, pero la idea es que lo estamos viendo en perspectiva, ¿ya? Es solamente para representar. Tenemos entonces que esta persona mide 1,65 m, el árbol mide 2 metros de altura, la distancia desde el charco hasta esta persona es de 1,98 m, y tenemos entonces que la distancia desde el árbol hasta el charco es de 2,4 metros. Ahora la pregunta obvia sería,
¿cómo fue que llegamos a determinar que la altura del árbol equivalía efectivamente a los 2 metros? La pregunta clave para poder responder esto, ¿las distancias son proporcionales o no? ¿Cómo podríamos lograr esto? ¿Quién me puede dar alguna idea de qué es lo que podemos hacer para poder lograr saber si las distancias efectivamente son proporcionales? Ojo que la palabra clave ahí sería proporcional. ¿Qué es lo que tenemos que construir en primer lugar? Felipe Vázquez. ¿Qué cosa hay que construir para poder lograr saber si acaso las distancias son efectivamente proporcionales? Isabel Valencia, ¿está por ahí? Sí, pero no sé. No sabe, ya. Por último, eso es bastante más honesto y mejor también porque podemos aclarar inmediatamente todas esas dudas, ¿ya? La idea sería de que podamos aplicar los conocimientos anteriores. Esa es la pista que le vengo dando, ¿cierto? Los conocimientos anteriores que tienen que ver justamente con lo que les decía hace poco, que son razón y proporción, ¿de acuerdo? Entonces, algo tenemos que armar en primera instancia para poder lograr encontrar estas medidas claves. Entonces, Dalet, ¿se encuentra por ahí? Dalet Catalán, segunda vez que le pregunto. ¿No? Ya, vamos a avanzar debido a que no tenemos mucho tiempo. Ya. Fíjense en lo que acaba de aparecer en la pantalla. Tenemos que de acuerdo a esa estructura, fíjense, ahí están armadas los dos elementos numéricos que necesitamos para responder a esa pregunta. Las distancias son proporcionales y para eso tomo obviamente todas las distancias que se encuentran en los datos y también en el dibujo, ¿ya? Y las procedo a construir de acuerdo a cuál es su comportamiento en el plano, en este caso el dibujo se supone que está en el plano cartesiano, ¿cierto? ¿Cuál es su comportamiento o cuál es su orientación? Me refiero a lo siguiente. Fíjense en el puntero del mouse. En la primera fracción tenemos 2 es a 1,65. O sea que en la primera fracción, ¿qué tenemos? Tenemos solamente alturas, ¿ya? O sea, en este caso, en la primera fracción, la estoy construyendo con el mismo tipo de datos, ¿de acuerdo? Entonces, altura del árbol es a la altura de la persona. Repito, la altura del árbol que está señalada ahí en el dibujo, ¿cierto? 2 metros, es a la altura de la persona, 1,65. Entonces, le vuelvo a insistir, en ambas fracciones, los datos que se almacenan en las fracciones tienen que ser del mismo tipo. Si el de arriba dice altura, el de abajo también tiene que decir altura. ¿De acuerdo? Y al lado derecho lo construimos de la misma forma, pero con la otra medida. Acá tenemos entonces distancia desde el objeto hasta el charco. En este caso, la primera distancia sería desde el árbol hasta el charco y la segunda distancia sería desde la persona hasta el charco. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un poquito de memoria. Razón y proporción. ¿Cuál sería la primera razón? Sería 2 es a 1,65. ¿Y cuál es la segunda razón? 2,4 es a 1,98. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de saber si son o no son proporcionales, ya con esto ya deberíamos tener más o menos recuperado el conocimiento. Si son o no son proporcionales, ¿qué tengo que hacer con estas dos fracciones para saber si son o no son proporcionales? Benjamín Morales está por ahí. Sí, dígame. Benjamín, ¿qué deberíamos hacer con estas dos fracciones para saber si efectivamente los resultados de ellas son proporcionales? Prácticamente le di la ¿Multiplicar respuesta. cruzado? ¿Cómo? ¿Multiplicar cruzado? Benjamín, tiene toda la razón. Esa sería una de las formas de hacerlo. Muy bien. ¿Ya? Esa sería una de las formas.
si usted multiplica cruzado, ¿cierto? Y al multiplicar cruzado, ambos resultados tienen que dar exactamente el mismo valor, ¿ya? Sin embargo, hay otra forma que es la más común, la que se aplica con más frecuencia, que tiene que ver con ejecutar simplemente el resultado de cada fracción. Estamos hablando de que vamos a almacenar en una K minúscula, vamos a almacenar entonces el resultado de la razón. Y eso, fíjense lo que le encierro aquí en un cuadrito, ahí en la pizarra, se mide de esa forma. O sea que bastaría con que yo haga la división, ¿cierto? La división entre el valor de X y el valor de Y. ¿Y quiénes están en esa posición? Tenemos en primer caso al 2 en la posición de X y a 1,65 en la posición de Y. Y en ambas fracciones vamos a encontrar a K minúscula, que sería entonces en este caso la proporción. Vamos a revisar. Atentos con esto. Si resolvemos entonces las divisiones, fíjense lo que acaba de aparecer en pantalla, 2 partido por 1,65, 1,21. En la segunda fracción, 2,4 partido en 1,98 es 1,21. Entonces eso nos dice que ambas razones son idénticas. ¿Ya? Y de ahí nace el concepto, que si las razones son iguales, entonces sí son una proporción, sí están construyendo una proporción. Y por lo tanto, podemos responder de que efectivamente las distancias, en este caso, sí son proporcionales. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con este paso de la diapositiva? ¿Con el resultado? ¿Está todo claro entonces? Ya, no lo olvide. Si tengo dos razones que nosotros mismos hemos armado, hemos construido, hago la división de estas dos razones, y si ambos valores son idénticos, quiere decir entonces que efectivamente son proporcionales. Esa sería una forma. Otra forma de resolver es como dijo Benjamín hace poquito, si yo multiplico cruzado y me dan las mismas cantidades, también eso me está dando entonces información de que ambas razones siguen siendo proporcionales. Muy bien, vamos a avanzar entonces, no habiendo dudas. La respuesta formal, ¿cierto? Sí son proporcionales. Entonces, revisando ahora, dos figuras son semejantes. Fíjense en el símbolo, por favor. Ese símbolo, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama ese símbolo a todo esto? El que está ahí entre paréntesis, dice, dos figuras son semejantes, paréntesis, y al medio del paréntesis hay un símbolo. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿No? Ni idea. Ya. Si nadie sabe, anótelo por ahí en algún rinconcito de su cuaderno para que no se lo olvide, porque también es importante saber esto. Ese símbolo se llama virgulilla, con B corta, virgulilla. ¿Ya? Ok, aquí dice entonces que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma. De hecho, ya habíamos hablado de esto, ya habíamos conversado acerca de esto, ¿cierto? Si tienen la misma forma, entonces, esperen un poquito que tengo que sacar algo de aquí de la pantalla. Ya, ahí sí. Dos polígonos son semejantes si sus ángulos interiores correspondientes son congruentes y la razón entre la medida de sus lados correspondientes es constante. Ya, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a avanzar a ver si se nos aclara un poquito la película con la figura. Aquí dice, en el ejemplo, en el cuadrilátero ABCD, fíjese que ese sería el cuadrilátero más grande, se lo estoy indicando ahí con el puntero del mouse, sea semejante con el cuadrilátero EFGH, que es el cuadrilátero más pequeño, se debe cumplir. ¿Qué cosa se debe cumplir? Si volvemos al concepto, a lo que está en el primer recuadro, en el primer rectángulo, el que está señalado con color verde agua, dice que dos polígonos son semejantes si sus ángulos interiores correspondientes son congruentes. ¿Qué quiere decir esto de congruente? La palabra congruente la utilizamos más en geometría, ya pensando en que en geometría no puedo decir que dos cosas, que dos figuras sean iguales, porque si yo aseguro eso, lo que estoy diciendo es que estas dos figuras ocupan el mismo espacio. Y eso
al menos en nuestra tridimensionalidad, es imposible. No podemos avanzar más allá de eso. ¿Ya? Dos figuras o dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y es por eso que hablamos de congruencia. ¿De acuerdo? Si yo digo que son iguales, estoy diciendo que están ocupando el mismo espacio. Pero si yo digo que son congruentes, lo que estoy diciendo es que, en este caso, los ángulos son congruentes, tienen la misma amplitud y, por lo tanto, la misma medida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son ángulos interiores correspondientes? En el primer cuadrilátero, ahí le estoy señalando con el puntero del mouse, el ángulo alfa es correspondiente y al mismo tiempo congruente, es correspondiente porque está en la misma posición. ¿Quién está en la misma posición en la figura más pequeña? Alfa con una comita arriba. Esa comita ya la conocíamos. Significa prima, ¿cierto? Entonces, alfa del primer cuadrilátero y alfa prima, porque están en la misma posición dentro del cuadrilátero, son correspondientes. Pero además son congruentes porque tienen igual medida. ¿De acuerdo? Entonces, alfa, alfa prima, congruentes. Beta, beta prima, congruentes. Delta, delta prima y gamma, gamma prima. ¿De acuerdo? Bien. De eso se trata entonces la correspondencia y posteriormente la congruencia. Si hablamos, que es lo que más vamos a utilizar, de congruente, es porque tienen la misma amplitud y por consecuencia la misma cantidad de grados. Miden lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que le acabo de indicar, con simbología. Lo mismo que dijimos recién con palabras, pero con nomenclatura aritmética. Aquí dice, rápidamente, alfa congruente con alfa prima. Punto y coma. Solo una separación para indicar que pasamos a otro concepto. Que en el fondo se trata de lo mismo, ¿cierto? Beta congruente con beta prima. Ese es el símbolo de congruencia. Un símbolo igual con una virgulilla encima. ¿Ya? No es que sean dos símbolos, es uno solo que está compuesto de dos elementos anteriores. Y así sucesivamente entonces con todos los ángulos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso, con lo de los ángulos? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿No? O sea que en geometría que sea congruente quiere decir que que tienen la misma forma los ángulos, pero no como, a ver, la misma forma, pero que no sean como del mismo porte, por así decirlo. Sí, algo como eso. Lo que pasa es que cuando hablamos de ángulo, estamos hablando de principalmente de cuánto miden, ¿ya? De cuál es su capacidad de amplitud. Por ejemplo, mira, te voy a hacer un dibujo como para que nos quede más clarito. Si hablamos de estos dos ángulos que te estoy dibujando ahora, ambos son ángulos rectos, fíjate, ¿se ve o no? ¿Sí? Sí. Ambos son ángulos rectos, ¿cierto? Y ambos miden 90 grados por el hecho de ser ángulos rectos. Ahora, el tema es que uno es más pequeño y el otro es más grande, pero eso no implica que su capacidad angular haya cambiado. Sigue siendo la misma capacidad angular. En ese caso, entonces, son congruentes. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muchas gracias. Listo. De eso se trata entonces, ¿ya? Entonces, como usted muy bien dice, Fabián, vamos a bajar algo por acá, Morales. Como usted bien dice, Fabián Morales, efectivamente tiene que ver más que con el tamaño, con una cuestión de forma, ¿ya? Muy bien, avanzamos entonces. Número 2. Fíjese en lo que dice ahora. Dice que la medida, fíjese ahí apareció el número 2, ¿cierto? La medida de los lados correspondientes. Pregunta, ¿qué lado es correspondiente con qué lado acá? ¿Alguien me puede dar una respuesta de eso? ¿Cuáles son lados correspondientes acá? Por ejemplo, El lado AB con el lado EF. estupendo, muy bien. De eso mismo se trata. El lado AB es correspondiente con EF, ¿ya? Y así sucesivamente. Por consecuencia, todos los demás lados de los cuadriláteros tienen su homólogo o correspondiente. En este caso, como estamos hablando de figuras geométricas ya formadas, entonces ya no podemos utilizar simplemente el concepto de homólogo, sino que además de correspondiente, como ya lo empezamos a utilizar. ¿Ya? Y acá dice que de los lados correspondientes son proporcionales.
la medida de los lados correspondientes son proporcionales. Y eso quiere decir que la constante de proporcionalidad, si yo voy haciendo la división de cada una de estas fracciones, esa constante la vamos a denominar con la letra K, ¿ya? Va a recibir el nombre de razón de semejanza. Eso quiere decir que la razón de semejanza se va repitiendo en cada una, de las fracciones, ¿ya? Entonces, si yo tomo, fíjense, Profe, cuando estaba explicando la razón se le quedó pegado. ya, perfecto, hagámoslo de nuevo. Entonces, cuando dice, como decía su compañero, el lado AB es correspondiente con EF, si usted se fija acá en la primera fracción, ahí se arma la primera razón. AB es a EF, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviese las medidas de eso, y resuelvo la división, ese resultado, siendo igual con el de la siguiente fracción, con el de la siguiente fracción y el de la última fracción, si todos los resultados son iguales, entonces ese valor va a ser denominado con la letra K, ¿de acuerdo? Y esa es una constante de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Esa constante de proporcionalidad, en la palabra lo está diciendo, constante, se va repitiendo. Esa constante entonces va a ser nombrada, como dice acá al final, en la última parte del párrafo dice razón de semejanza, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, se lo repito, si el resultado de la primera fracción, el de la segunda, la tercera y la cuarta, todas las fracciones que sean necesarias, ok, pero todos los resultados son iguales, de todas las razones son iguales, entonces lo vamos a llamar razón de semejanza. Y eso nos confirma de que las dos figuras serían efectivamente semejantes, ¿de acuerdo? Porque sería la segunda alternativa, ¿ya? Entonces, en resumen de esta diapositiva, ¿qué necesito para que dos figuras efectivamente sean semejantes? Lo primero que necesito, ahí está señalado con el número 1, que ya lo conversamos, que todos sus ángulos internos sean, como lo indica el símbolo, congruentes, de la misma medida. Y la número 2 es que todos sus lados correspondientes sean proporcionales, o sea, que exista una razón de semejanza. Necesito esas dos cosas para verificar de que efectivamente dos figuras son semejantes. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Hasta este punto. Ya se nos pasó rapidísimo la hora. Ok, vamos a avanzar. Fíjense a ver si logramos replicar lo que ya estamos aprendiendo, ¿cierto? A ver si lo logramos replicar en este ejemplo. Ejemplo 1, dice, un fotógrafo ha tomado una foto con forma rectangular del volcán de Villarrica. Ahí está la fotografía, tiene 12 centímetros de ancho y 9 centímetros de alto, ¿cierto? Donde el alto mide 9 centímetros, el ancho 12. Este fotógrafo, dice, quiere tener una fotografía más pequeña y que sea semejante a la que tomó inicialmente. O sea, en el fondo quiere la misma imagen, pero en una fotografía más pequeña. Vaya a saber uno por qué, a lo mejor la quiere para su portadocumentos, no sé. El tema es que quiere la misma imagen, pero en una fotografía más pequeña, ¿cierto? Y que sea, como dice acá, ¿dónde está? Ahí está. Que sea semejante. Ahí está la palabrita. Entonces, fíjese en el recuadro que está marcado acá con color café, parece, o naranja. Dice, si se quiere que la nueva fotografía tenga un alto que mida 6 centímetros, ojo, atento con el dato que apareció, que sea un alto de 6 centímetros. Si usted observa acá, el alto original es de 9 centímetros. O sea, eso ya me está diciendo a qué número tengo que relacionar con qué otro número, con qué nuevo número. ¿Ya? Entonces, en este caso, la altura original es de 9, ¿cierto? Y lo voy a relacionar con un alto, ¿cierto? Con un nuevo alto que va a ser de 6 centímetros. La pregunta acá en este caso sería, ¿cuál debe ser la medida del otro lado? Y con esto, chicos, podemos armar algo que ya veníamos haciendo desde antes, que es armar la famosa regla de 3. ¿Ya?
Pero acá usted, le vuelvo a repetir, que usted tiene que recordar cómo construir estas dos fracciones. ¿Qué hicimos en el caso anterior? Yo fui hasta incluso un poco majadero al decirle que si voy a armar una primera fracción, esa fracción tiene que tener una primera razón, tiene que tener tanto arriba como abajo, numerador y denominador, tiene que tener entonces datos del mismo tipo. Entonces quiere decir que yo ya le di la pista, tengo que relacionar en una sola fracción a los 9 centímetros con los 6 centímetros debido a que ambos son alturas, ¿ya? O dicho de una forma más general, frente a frente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjese acá cómo armamos la proporción del original a lo que quiero construir, a la nueva imagen, a la nueva fotografía, la más pequeña. Altura, como se lo dije, tal cual se lo dije antes, datos del mismo tipo. Altura del original es a la altura del nuevo diseño. Y el ancho del original es al ancho del nuevo diseño. Por lo tanto, si resolvemos la regla de 3, que no me voy a detener en eso porque ya lo revisamos bastante, vamos a obtener esa estructura que nos dice que tengo que multiplicar cruzado, dividir por el número que me va quedando, y eso entonces nos resulta en 8 centímetros, ¿ya? Y automáticamente entonces tenemos la respuesta, ¿ya? ¿De qué consta entonces todo este procedimiento? Y que usted tiene que conocerlo bastante bien. Antes de contestar la prueba, ojo, aprovecho de avisarle, si usted va a la dirección que nosotros le vamos a dar al final de la clase, usted se dedica o comienza a contestar la prueba, una vez que usted haya terminado de contestar todas las alternativas y presiona el botón enviar, después ya no va a poder corregir nada, ¿ya? Es por eso que es importante de que vuelva a revisar todo esto antes de contestar la prueba. Entonces, hemos resuelto con la regla de 3 que el resultado acá equivale a 8. ¿Qué cosa equivale a 8 entonces? Obviamente la respuesta a la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál debe ser la medida del otro lado? El otro lado, que es el ancho de la fotografía nueva, equivale entonces a 8 centímetros, que es justamente la respuesta formal. Entonces se le quedó pegado el audio, ¿lo puede repetir? Por favor. ¿En qué parte? En la que iba a terminar la oración. Iba a Ya, concluir lo con lo que que le comentaba, que una vez que aplicamos la regla de 3, tal cual lo hicimos en las clases anteriores y en la fase anterior también, la idea sería entonces de que al aplicar la regla 3 obtengo la nueva medida, que sería la respuesta a la pregunta planteada, que dice cuál debe ser la medida del otro lado. Ese otro lado es el ancho, ¿ya? Y eso corresponde entonces a 8 centímetros, ¿de acuerdo? Que es la respuesta formal que apareció al último. Pregunta, ¿cuál sería la razón de semejanza de K? Willy, 1.5. 1,5. ambos tienen toda la razón. Efectivamente. La razón de semejanza entonces sería efectivamente, como ustedes indicaron, 1,5. Muy bien. ¿Ya? Y como se acaba de verificar en el cuadrito que apareció, el resultado de la primera fracción es igual, por eso que está el símbolo ahí, al resultado de la segunda fracción, y ambos equivalen a 1,5. Estupendo, muy bien hecho. Entonces, avanzamos como para verificar otro dato más. Esto tiene que ver, chicos, con la razón de semejanza, que no siempre voy a obtener el mismo resultado que el resto de mis compañeros. Ojo, atentos con lo que le voy a decir. Si yo obtengo un resultado distinto al de mis compañeros, no significa que necesariamente me equivoqué, ¿ya? Es por eso que aparece esta diapositiva. ¿Se puede obtener otro valor para la razón de semejanza? Y la respuesta está dada acá inmediatamente. Sí se puede, ya que la semejanza solo importa tomar dos lados correspondientes. O sea, simplemente miro las imágenes y tomo dos lados que sean correspondientes y con eso construyo entonces la razón de semejanza. Con eso calculo la razón de semejanza. Ahora, ¿cuál de los dos va arriba y cuál de los dos va abajo? Es independiente. Eso en realidad no importa tanto. Lo que me importa es que sean efectivamente lados correspondientes. Si el mayor va arriba o el mayor va abajo,
se puede hacer de las dos formas y en ambos casos va a estar correcto. De hecho, acá el ejemplo... Entonces, profe, si nos llegaran a hacer en una encuesta, como usted dice, uno de esos ejercicios, puede haber dos resultados, ¿cierto? Podrían haber dos resultados, efectivamente, tal cual se está señalando acá en este ejemplo, que en el fondo es el mismo ejemplo de que venimos trabajando desde la diapositiva anterior, ¿cierto? Tenemos 12 de ancho, 9 de alto, y eso nos sirvió para encontrar los 8 centímetros de ancho en la nueva fotografía y los 6 centímetros que ya conocíamos de altura en la nueva fotografía. Entonces, en la primera razón, como usted puede observar, tenemos como razón de semejanza 1,5, que fue lo que ustedes mismos calcularon de manera correcta. ¿Se puede obtener otro valor para la razón de semejanza? Acá está señalado, mire, acá dice 6 es a 9, o sea que acá se está observando desde el más pequeño al más grande. 6, altura del pequeño, es a la altura 9 de la fotografía del más grande. Entonces, tengo 6 es a 9, y con el ancho pasa exactamente lo mismo, del más pequeño al más grande. Y al resolver ambas divisiones, entonces tenemos que eso nos da como resultado 0,6 periódico. ¿Ya? Recuerde que esa rayita sobre el dígito significa que ese dígito se repite de manera eterna. ¿Ya? Vuelve a sumar y a sumar y a sumar. Muy bien. Estas serían entonces dos formas de conseguir la razón de semejanza, y repito, ambas estarían correctas. En todo caso, antes de resolver, antes de hacer algún cálculo, el enunciado o entre los datos, a usted le va a indicar, le va a decir, tome al más grande como el valor de la X y al más pequeño como el valor de la Y, así como se lo señalaba adelante en la fracción que le dibujé a su compañero. Recuerde que la X siempre va arriba y la Y va abajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo más probable es que dentro del ejercicio a usted se le señale qué valor tiene que ir arriba y qué valor tiene que ir en el denominador, ¿de acuerdo? Ok. Ejemplo 2. Ahora vamos a la parte más dura de la geometría. Tiene que ver entonces con figuras, obviamente, geométricas que vamos a trabajar de la misma forma como lo hicimos con la homotesia. Se trata casi de lo mismo. La única diferencia es que acá la proyección no está señalada. No hay un centro de homotesia, no hay rayos, ¿cierto? Pero en el fondo se trata casi de lo mismo. El tema es que si hablamos de razón y proporción, en ese punto específico, en la razón y en la proporción, ahí sí se trata de lo mismo. No hay mucho que cambiar al respecto. ¿Ya? Entonces, Sofía Guerrero está por ahí. ¿Cómo podríamos encontrar justamente la respuesta a esta pregunta? ¿Cuánto mide el lado B'C'? O sea, fíjese en el puntero del mouse. Me están preguntando por la diagonal, o también conocida, ya que son triángulos rectángulos, con el nombre de hipotenusa del triángulo más pequeño. ¿Cómo podríamos encontrarlo, Sofía Guerrero? No lo sé. No lo sabe. Ya. Antonia Guajardo, ¿tiene alguna idea de cómo lo podríamos encontrar esto? No, Tampoco. Ups. Ya, les vuelvo a reiterar, todo esto se trata de razón y proporción. Ya, si usted se fija, acá tengo, a ver, Profe, con la regla de 3, estupendo, sí. ¿Quién me contestó? Isabela Barroso. Isabela tiene toda la razón, con la regla de 3, pero obviamente primero tenemos que armar ¿cómo se llama? La razón, ¿cierto? La razón y la proporción. Y efectivamente luego le aplicamos la regla de 3. Muy bien. Entonces, a ver, chicos, espérenme un segundito. ¿Dónde está? No lo veo. Alguien levantó la mano. Si tiene alguna pregunta, que me lo diga ahora, porfa. ¿O fue un error? Había sido yo. Creo que es la misma regla que usted dijo anteriormente con el otro ejemplo. Muy Y en bien. eso va a dar como razón de homotesia, creo, va a dar 2. Y el resultado de ese lado sería 4, creo. Ya, vamos a revisarlo.
A ver. Primero, armamos la razón, como decía su compañera Isabela, la razón y la proporción, ¿cierto? Como nos dicen que los triángulos son semejantes, ojo, ya se nos dijo que son semejantes. El hecho que se nos diga que son semejantes, ¿qué cosa nos está indicando? Las dos condiciones con las que iniciamos esta clase. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? La primera, que sus ángulos internos tenían que ser... Iguales. dijimos que no podíamos usar ese término. No podemos usar el término iguales. ¿Qué podemos usar en cambio? Semejantes. Casi, lo dijo la compañera. Congruentes. Congruentes, muy bien. Los ángulos internos tienen que ser congruentes. Y los lados, ¿ya? Los lados correspondientes de la figura tienen que ser proporcionales. Y efectivamente acá ya nos dijeron que los triángulos son semejantes, entonces las medidas de sus lados tienen que ser proporcionales. Por lo tanto, armamos razón y proporción de acuerdo a eso. AC es a' C', como BC es a B', C'. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, al reemplazar por las medidas que están en el dibujo, obtenemos lo siguiente. Ahí está, fíjense. Tenemos entonces 6 es a 3, altura es altura, como 8 es a X, como diagonal es a diagonal. ¿Estamos? Ya, entonces, si resolvemos eso aplicando la regla de 3, como muy bien decía su compañera, tenemos 3 por 8 dividido en 6, ¿cierto? Y eso nos daría efectivamente muy bien, como dijo su compañero, nos daría efectivamente el valor de 4 centímetros en este caso. Excelente, buen trabajo. La respuesta formal, que nunca debe faltar, la medida del lado B'C' es de 4 centímetros. Muy bien, bien logrado. Ya, avanzamos rápidamente entonces. Tenemos, para determinar la altura de un objeto existen varios métodos, entre los que podemos mencionar sombra y proporcionalidad. Sombra y proporcionalidad, fíjense en la imagen que está acá abajo, ¿ya? Y la descripción. La descripción dice, la sombra de un objeto depende de la altura del objeto, obviamente, qué tan alto sea, ¿cierto? Y de la inclinación de los rayos solares, es decir, en qué momento del día puede ser esto. Se refiere a la posición del sol esto. Obviamente, mientras más bajo lo veamos, no es que esté más bajo, ¿ya? Pero mientras más bajo, de acuerdo a nuestro punto de vista, mientras más bajo lo veamos, entonces el rayo va a ser más extenso, va a ser más prolongado. Y mientras más alto lo veamos, de acuerdo a nuestra posición, el rayo de luz, con respecto a la figura que estamos observando su sombra, tendría que ser obviamente bastante menor. ¿Ya? Entonces, como dice acá, depende de la inclinación de los rayos solares respecto de la horizontal, la que varía de acuerdo a la hora. O sea, lo que yo le acabo de decir, dependiendo de la posición del sol. En un día de sol, las alturas de ciertos objetos, sus respectivas sombras en el suelo y los rayos solares forman un triángulo rectángulo semejante. Si usted observa, entonces en la figura, ahí tenemos el triángulo rectángulo utilizando como lados del triángulo el suelo, o donde se esté proyectando la sombra, la altura del objeto que queremos analizar, y como diagonal, esto va a ser en todas las ocasiones, como diagonal o hipotenusa, aquella posición del rayo solar. ¿Ya? Alguien tiene abierto el micrófono sin tener alguna razón, por favor que lo cierre. Luego tenemos alineación y semejanza. En realidad se trata exactamente de la misma estructura. La única diferencia es que, aunque no esté el rayo de sol, una tercera persona puede estar observando, o una segunda persona puede estar tomando la posición de observador para poder determinar por dónde pasa la hipotenusa, ¿ya? Pero, nuevamente, tenemos la altura con dos objetos en este caso, con el arco de básquetbol y con la altura de una niña que está haciendo gimnasia, ¿ya? Y, por supuesto, que tenemos otro lado del triángulo, que en este caso sería su base, que va desde donde termina la altura del arco de básquetbol hasta el punto de término de la diagonal, de donde se ubicaría un observador, ¿ya? Entonces, como usted puede observar en el dibujo,
podemos tener una altura en un triángulo pequeño. Fíjense que la persona acá, la niña, está formando un triángulo pequeño. Se lo estoy indicando ahí con el puntero del mouse. La altura de la niña con la distancia que tiene hasta el punto de encuentro de los dos segmentos, que serían 2,5 metros. La altura y la base del triángulo. Faltaría solamente lo que es la hipotenusa, pero que en este caso no nos va a preocupar. Y por otra parte, en el triángulo mayor, que va desde el arco de básquetbol hasta el mismo punto de encuentro de las dos aristas, ¿cierto? Tenemos que nos falta la altura, pero la distancia que hay por el suelo equivale a 5,5 metros. Quiero que ponga atención, abra bien los ojitos y mire bien ahí en el dibujo. Los 5,5 metros van desde la posición del arco hasta el vértice del triángulo, ya que está señalado acá. O sea que, se lo voy a indicar rápidamente, los 2,5 metros, esos que están señalados ahí, desde la niña hasta el vértice del triángulo, los 2,5 metros están dentro, se consideran dentro de la medida de los 5,5 metros. Ahí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, si se plantea un problema con este tipo de dibujo, usted tiene que tener la claridad de que en el fondo acá se está trabajando con dos triángulos. El triángulo mayor, que se lo estoy indicando ahora, con el puntero del mouse, ¿cierto? Triángulo mayor, y eso se compara con el triángulo menor, que se encuentra acá en el extremo derecho del mismo dibujo, ¿ya? Triángulo menor. Ahí es donde se hacen las comparaciones y donde se puede construir la razón y la proporción. ¿Vamos? Y, obviamente, dejando esta estructura, entonces, lo que acabamos de verificar que tenemos acá en este dibujo son dos triángulos semejantes. El triángulo mayor es semejante al triángulo menor, ¿ya? Por el asunto de los ángulos, por el asunto de la proporcionalidad. Entonces, a ver, perdón, dice acá, si el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B', C', ojo que estamos en la misma situación del dibujo anterior con la niña. ¿Cuánto mide el lado AC? Entonces, una vez más, revisamos. Maximiliano está por ahí. Maximiliano Fuentes. ¿Me puede construir una de las dos fracciones para que podamos contestar la pregunta cuánto mide el lado AC? Ojo que el lado AC es altura, ¿ya? Y la altura debe ser comparada con otra altura. Maximiliano, ¿está por ahí? Al parecer no. Ya. Avancemos. Sebastián Quesada, ¿está por ahí? ¿Tiene una idea de cómo construir una sola de las dos razones que me diga y estamos al otro lado? Sebastián Quesada. ¿No? A ver, tengo a Ricardo Rojas, Fernando Mío, Sebastián Quesada, Paloma Bascur, cualquiera de los cuatro. ¿No? Sebastián Quesada escribió en el chat. A ver, ¿quién levantó la mano? Fabián Morales. Yo creo que deberíamos dividir el 20, que está ahí abajo, por el 150 y luego sacar la multiplicación de eso, multiplicarlo por 100. Eso vale el porcentaje ese porcentaje lo tenemos que multiplicar al 2,5, que es la medida de A' con C', y eso Ajá. daría el resultado de AC, el lado AC, creo. Muy buena idea. Vamos a verificar de que efectivamente esté relacionado. Primero, debemos saber cuál es el valor que hay que encontrar, que ya todos lo tenemos claro, ¿cierto? De hecho, la pregunta está planteada en torno a ese valor. ¿Cuánto mide el lado AC? El lado AC es altura, ¿cierto? Y ese es el que debemos encontrar. Segundo, apareció la X para que lo noten, ¿cierto? Que es eso la medida que vamos a buscar.
Segundo, planteamos la proporción considerando los lados correspondientes. Recuerden, lados correspondientes, lados que están en la misma posición, ¿cierto? Entonces, muy relacionado a lo que dijo su compañero, prácticamente lo mismo. Dijo, X es a 2,5 metros. Recordemos, datos que son del mismo tipo, es decir, en este caso, altura comparado con altura. Altura mayor es a la altura menor. Y ojo, mucho cuidado con cómo construimos la segunda fracción, porque en este caso si lo tenemos armado de mayor a menor en la primera fracción, en la segunda fracción tiene que ser de la misma forma, de mayor a menor. ¿De acuerdo? Entonces, 150 metros, que va desde el punto A hasta el punto E, es a 20 metros, que va desde el punto A' al punto E. ¿Ya? Ojo, y mucho cuidado con esto, se lo digo porque normalmente es un error que se comete muy a menudo, que ahí donde están los 20 metros, en nuestra proporción, donde están señalados los 20 metros, más de alguno va a estar tentado a hacer una resta acá, a 150 le quita 20, ¿ya? Que le daría 130, y esos 130 van desde A hasta A', y eso lo tomaría como ese lado del triángulo mayor, y lo anexaría acá en la fracción. Pero ojo, no es así, debido a que en este caso estamos tomando los 150 metros de todo el triángulo, ¿ya? Del triángulo más grande, y el triángulo más grande en su base va desde A hasta E, ¿de acuerdo? Así que en ese caso corresponden los 150 metros y no los consecutivamente, si es que hiciéramos la recta, y no 130, por si acaso, ¿ya? Que como les digo, es un error que se comete muy a menudo. Ok, entonces, aplicando la regla de 3, como muy bien decía delante su compañera, obtenemos que esa medida, que corresponde al lado AC, es decir, la altura, que es lo que estamos buscando, equivale a 18,75 metros. ¿De acuerdo? Ya, no nos queda nada de tiempo, chicos, así que un avance rapidito. Otra forma de calcular que tiene que ver con la razón de semejanza. ¿Ya? Ahí está señalada. Ojo, desde las letras, desde los puntos vértices de cada elemento del triángulo, ¿cierto? Lo reemplazamos por su número y resolvemos finalmente haciendo la división. Eso usted ya lo conoce. Y al obtener la razón de Motesia, perdón, la razón en este caso, la K, obviamente que eso lo multiplicamos por el dato que es homólogo a lo que estamos buscando, en este caso por la altura menor, que es 2,5. Entonces obtenemos la razón, la multiplicamos por la altura menor y obtenemos inmediatamente la altura mayor, que es otra forma de obtenerlo. Luego tenemos otro caso, ¿cuánto mide la altura del árbol? Tenemos su altura, ¿cierto? Ojo, ahí está el triángulo pequeñito, mírelo, 0,4 metros de altura, 0,4 metros y 1 metro. Está todo planteado en la misma unidad de medida, ¿ya? Siempre metros, que es otro dato que hay que tener en cuenta. Armamos la regla de 3 de acuerdo a la razón y la proporción, como lo hemos estado haciendo todo el rato, ¿cierto? Y obtenemos finalmente que el árbol mide 2,4 metros de altura. Y una vez más, otra forma de hacerlo es encontrando acá, ¿cierto? A la razón de proporción, y eso multiplicándolo por la altura menor para obtener la altura mayor. ¿Ya? La respuesta formal de siempre. Tenemos otro caso más. Un método para determinar la altura de un objeto es siempre de la misma forma, chiquillos. No importa que el triángulo esté separado. Ojo con esto. ¿Ya? La idea de esto es que usted tenga la imaginación necesaria como para darse cuenta que, por ejemplo, este triángulo pequeño que aparece acá con la persona, yo lo puedo invertir y lo dejo igual dentro del triángulo mayor. Entonces va a ser siempre de la misma forma, ¿ya? Del triángulo más grande al triángulo más pequeño. Altura con altura, distancia con distancia, diagonal con diagonal. Siempre de la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, planteamos la proporción,
tal cual se lo acabo de indicar, ¿cierto? Altura es a altura. Ojo que ahí los centímetros fueron convertidos en metros, ¿ya? Que es uno de los problemas que suceden, que nos hacen caernos. Cuidado con esa situación. Aplicamos regla de 3 y obtenemos entonces que el pino equivale a 4,8 metros. Bien, para cerrar, ¿cómo se llama lo que trabajamos hoy? Semejanzas de figuras. Muy bien, semejanza de figura. ¿Quién me contestó? Fabián Morales. Fabián, muy bien, Fabián. Jean-Pierre está por ahí. Jean-Pierre, trabajamos semejanza de figura. Jean-Pierre, ¿cuándo dos figuras son semejantes? Necesito dos condiciones, dígame una. Jean-Pierre. Ok. Camila Gutiérrez, ¿una de las dos condiciones para que dos figuras sean semejantes? ¿No? Ya. Profe, Diga, que sean congruentes. que los ángulos internos sean congruentes. Muy bien. ¿Quién me contestó? Todo bueno quedó. Muy bien, buenuqueo. Me falta la otra condición. Matías Rojas. ¿Cuál sería la otra condición? Ya tenemos una. Ángulos congruentes. ¿Otra razón? Matías. Bueno, son proporcionales. Sí, lados proporcionales. ¿Quién me contestó? María José Lescano. Tiene toda la razón María José. Entonces, cuando tienen la misma forma, los mismos ángulos, y sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen de distinto? Como lo dijimos al comienzo, sus tamaños. En el fondo se trata solo de eso. ¿Ya? Tamaño pequeño, tamaño más grande, pero si tienen la misma capacidad angular y sus lados correspondientes son efectivamente proporcionales, entonces estamos hablando de que son figuras semejantes. Muy bien, chicos. Ya, rápidamente necesito que vayan al chat y escriban ahí presente. Antes de que nos saquen de la clase, vayan al chat y escriban presente. Aquí hay una comprobación acerca del aprendizaje que tuvimos, ¿cierto? Ya. Ahora, por favor, pónganle mucha atención a la pantalla. ¿Qué debemos hacer después de la clase? Que esto lo vamos a seguir haciendo de manera ya constante. Vamos a ir a responder la evaluación formativa número 1, la cual, como dice ahí claramente, corresponde a un formulario de Google Form. ¿Ya? Es por eso importante lo que yo le decía antes, ojo, lo que yo le decía antes, de que estuviesen muy seguros antes de comenzar a responder esto, porque si bien es cierto, tienen bastante tiempo para responder, no quiere decir que tengan ahí en la pantalla eternamente la pregunta porque se les va a cerrar. Es con tiempo igual, ¿ya? Tienen tiempo para hacerlo, pero tienen un tiempo límite, ¿ya? Los segundos, vamos leyendo por paso. Acá dice, el link para completar esta evaluación estará publicado en la página del colegio. O sea, usted accede a la página del colegio, busca el link de la evaluación de acuerdo a la clase, ¿cierto? Y pincha el link. Inmediatamente entonces va a accesar a la evaluación formativa número 1. Segundo punto, la evaluación será calificada por lo que le recomiendo estudiar antes de resolverla, lo que yo le estaba insistiendo antes, ya que una vez que presione el botón enviar, ya no podrá cambiar la respuesta, aunque se dé cuenta después de que se mandó un condoro y envíe correo y todo lo demás, eso se corrige automáticamente, así que ya no va a tener oportunidad de poder cambiar eso, ¿ya? Y tercer punto, si tiene alguna dificultad para resolver la evaluación, hay que enviar un mail, obviamente, al profe. Ahora, como vamos a tener más espacio de tiempo, me refiero, en el tema de que ya no vamos a tener que estar todo el rato corrigiendo cosas que nos envíen al correo, nos va a quedar un poquito más de tiempo, así que podemos estar más pendientes de sus consultas y
van a ser contestadas lo antes posible. ¿De acuerdo? Profe, este formulario se hace ahora, ¿cierto? ¿O hasta cuándo hay plazo? La idea sería que lo hiciera lo antes posible, ojalá dentro de lo que queda de semana, ¿cierto? Y tendría como todo ese espacio para hacerlo. Pero, ojo, les vuelvo a insistir, revisen nuevamente la clase, revisen nuevamente los ejercicios y cuando estén bien seguros, entonces van al formulario a resolver, ¿de acuerdo? Porque, les repito, una vez que presionen el botón enviar, que está al último obviamente, ya no van a poder cambiar nada. Ojo, que al comienzo del formulario tienen que ingresar su correo, tienen que ingresar su nombre, ¿cierto? Y que son en el fondo los datos de alumno de siempre, ¿de acuerdo? Y eso sería, Ok. Profe, ¿ya? disculpe que le haga la misma pregunta, pero no la respondió. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? ¿Un mes, una semana? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo podemos hacerla? Hasta la próxima clase. Sí, Ah, ya. eso fue justamente lo que le dije. El tema del formulario dentro de la semana. Eso fue lo que le contesté. Ojalá dentro de la semana y por lo mismo fue que le insistí, no se apuren, ¿ya? No lo hagan hoy día mismo, repásenlo bien, ¿ya? Pensando en que no van a poder corregir nada después de que hagan el envío, ¿ya? ¿Por qué dentro de la semana? Porque de la próxima clase vamos a tener una nueva evaluación del mismo tipo, ¿ya? Esa es la idea. Profe, más o menos, ¿cuándo va a estar la clase disponible? Así grabado. Me imagino que a la tarde. Ah, ya. Yo hago la compilación de la clase, la envío y dentro de 2 o 3 horas siguientes, después de que yo la envíe, ya va a estar publicada, ¿ya? Así que yo creo que, mira, siendo las 11:21, yo creo que la pueden ir a buscar fácilmente como a las 3 de la tarde, más o menos. Ya, gracias. Ok, Ya, chicos, ya. eso sería por ahora. Espero que todos hayan escrito presente en el chat, todos los que estaban aquí atentos a la clase. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que estén súper bien. Cuídense Chao, harto. profe. Gracias por la clase. Nos Chao, vemos, profe. chaito. Chao, chao.